en Diversidad, un podcast de Marc Savall. Bienvenidos y bienvenidas a En Diversidad. Hoy volvemos a hablar con Emilio, presidente de la plataforma Diversidad Funcional, y bueno, hoy nos centraremos más en las enormes dificultades que tienen que afrontar algunos niños y niñas con discapacidad para poder acceder a la educación. Muy buenos días, Emilio, ¿cómo estás? Hola, Mar, muy buenos días. Bien, gracias. Saturado y desbordado. Nos faltan horas al día, pero bien. Que te quería decir que eres el primer entrevistado que vuelve por segunda vez al podcast y eso demuestra tu empeño por esta lucha por la inclusión. Sí, espero que sean muchas más. Cuanto más altavoces conectemos, llegaremos a más personas para que se den cuenta de la realidad y la injusticia que sufre nuestro colectivo. Y con ellos contribuiremos a hacer una sociedad más sabia y más justa que cumple con los principios de igualdad. Bueno, vamos a empezar directo al grano y bueno, te quería preguntar si consideras que el sistema educativo actual excluye a niños y niñas con discapacidad de los colegios ordinarios. Pues me gustaría poder decir que no los excluye y espero que algún día sí sea, pero por desgracia hoy en día sí, ¿no? En algunos más que otros existen diferentes problemas, ¿no? En centros y en escuelas, pero sí, se discrimina no solo en centros ordinarios, sino en escuelas infantiles, en escuelas de verano o periodos vacacionales, centros ordinarios, institutos, centros de formación, incluso en universidades. Esto suele ser debido principalmente a las instalaciones, a la falta de adaptaciones, etcétera. ¿Crees que las instalaciones están adaptadas? Pues no, para nada. Para nada, bueno, en la mayoría, en muchos casos, porque ojo, que nunca generalizo, siempre nos podemos hablar, claro, de las faltas, ¿no? Y parece que generalicemos y no es así. Pero en la mayoría sí, no están adaptadas y aquí juegan un papel muy importante las administraciones locales y los ayuntamientos, que son, en cuanto les son a quienes les compete, ¿no? La adaptación de centros, tanto la accesibilidad arquitectónica de edificios, bueno, tanto para alumnado como docencia, ¿no? Que se pueden ver que la necesidad de que puedan acceder a esas plazas, ¿no? La accesibilidad a todas las aulas, como en aulas específicas, en centros ordinarios, por ejemplo, las aulas hueco, para nada están adaptadas. Y entonces, ¿no dirías que contáis con el respaldo suficiente de las instituciones? Contamos con el respaldo de las instituciones. A ver, pues depende de las instituciones, ¿no? De las políticas, algunas más que otras también, ¿no? A ver, de las políticas, pues, por ejemplo, con el gobierno anterior hemos tenido más participación, ¿no? O sea, nos han dejado participar más. Sí que nos reconoce nuestro trabajo. Lo que pasa es que tiramos de menos las reuniones periódicas en varias áreas de la consellería y consideramos que no, sí nos apoyan, sí que nos reciben cuando pedimos reuniones, trasladamos los problemas, pero ese trabajo conjunto como antes, yo he participado hace años, les llevo desde 2009 de activista social y he participado he coordinado varias eh, eh, plataformas y he participado en consejos, nos llamaban desde varias áreas, ya te digo, y en esta tiro en falta este gobierno valenciano. Hicieron falta esa participación. En las educativas, pues estamos en ello. En las sociales, en las instituciones sociales, pues mayormente tenemos un reconocimiento, hemos hecho un
un lugar en esta gran familia, que son muchas y muy importantes las hay, pero bueno, echamos en falta esa unidad, ¿no? Hay muchas también que, no generalizo, que prima, bueno, se dedican más a, pues, a mantener sus negocios y tal. Y, en fin, he notado en falta algunas, por supuesto, nos apoyan, son muchas, pero no sé, falta unidad y más lucha conjunta, ¿no? Por los derechos. Y, en fin, las políticas, pues bueno, tenemos unas leyes muy que nos amparan, pero bueno, después no se cumplen. El asesoramiento jurídico vale dinero y a veces no cuesta dinero y a veces no avanzamos lo que sí quisiésemos. En fin, ahí estamos. Sí, hay que hacer mucho más en las instituciones. Tampoco pueden mirar para otro lado y hay que seguir. Y bueno, volviendo el tema de la educación, aparte de la falta de adaptación de las aulas, etcétera, ¿qué más cosas se podrían mejorar para que la educación fuera más inclusiva? Ahora, ¿qué se podría mejorar? Pues a ver, se podría mejorar solo con que se cumplieran a rajatabla las normas y leyes que nos amparan, ¿no? No puede fallar ningún eslabón. Es cierto que en la Comunidad Valenciana en los últimos años hemos avanzado mucho con el anterior gobierno en cuanto a normativa. Este gobierno está también, pues, ampliando el número de aulas específicas en centros ordinarios, pero no se garantiza que no funcionan todos, fallan muchos eslabones todavía. Hay una falta enorme de recursos materiales y humanos, deben de ser suficientes en el momento necesario para que se tenga el apoyo, cuenten los niños y las niñas con el apoyo necesario y con con los docentes. El centro debe de estar adaptado. Necesitamos docentes con vocación, que los tenemos, por supuesto. Hay muchos, pero hemos detectado esa falta de vocación. Es cierto que a veces no tienen el apoyo necesario. O sea, y luego tenemos otro problema, que los que sí que son profesionales, que no se rascan la barriga y que creen que aprendemos mucho con ellos, en la inclusión, en el derecho a la educación, que no se decepcionen, que no se sobrecarguen, que pasa a veces, y abandonan, nos pasa. Y sobre todo, pues también los padres que forman parte de la comunidad educativa, que se den cuenta del verdadero, el papel importante de la sociedad en general. Y que tienen el mismo derecho nuestro colectivo a la educación y que con el apoyo necesario en el centro deben de estar en el centro cercano a su entorno, que tengan igual oportunidades de jugar con otros niños, que los conozcan, y a lo largo de su vida pues puedan desarrollar en el centro como fuera del centro, en los parques, pues sus habilidades. Hay mucho que mejorar y sobre todo se tiene que implantar toda esa normativa, todas esas leyes. Sí, ¿crees que debería darse más formación específica para los profesores para que sepan cómo enfocar las clases a los niños y niñas con discapacidad y en caso de que haga falta, si deberían tener algún profesor o profesora de apoyo en las clases? A ver, pues los profesionales en teoría es un tema bastante complejo, pero bueno, en Mm. teoría los profesores tienen la formación. Eh, ya digo, es de justicia resaltar que tenemos muy grandes profesionales que a veces sin herramientas, porque quien corresponde, las instituciones no se las facilitan, hacen verdaderos logros y lo hacen posible, ¿no? Pero bueno, sí que detectamos a veces que hay profesores que o no creen en ella, tienen una falta grande de profesionalidad. Pero la formación la tiene. Eh, es lo que nos transmiten las familias. Y al final, es cierto que el tener una buena herramienta, el tener un seguimiento, un apoyo continuo tanto de la orientación
orientadores, como de inspectores, como del centro, de la dirección. Todo lo necesario es importante, ¿no? Porque a veces lo que hay que procurar, nosotros no buscamos culpables ni sino soluciones. Es decir, lo que tenemos que conseguir es que el profesor que tenga el apoyo necesario, el que no sabe, pues que pregunte. Y por desgracia esto no está pasando, porque es que ya te digo que los medios tardan. Muchos profesorados, aunque tengan voluntad, no pueden. Faltan ratios, nosotros, o sea, faltan, sí que el tema de la inclusión educativa en las personas con diversidad funcional es complejo, o sea, no es imprevisible y se necesita a veces de apoyo, o sea, de suficiente apoyo necesario. Es cierto que los centros en eso tienen mucha razón. Hay veces que no se cubren bajas, que no rápidamente, que no tienen los medios necesarios, por mucha norma y la consejería nos diga que sí que están esos medios. Pues si están, no son suficientes a veces. No es excusa, ojo, para los centros que no creen en la exclusión, que está pasando también, deriven a otros centros, digan es que no podemos ir a públicos que en privado tienen más recursos. O sea, no es excusa. Pero sí, bueno, me estoy yendo de la pregunta, pero sí, a veces no están preparados los profesores, pero hay que ver qué es lo que falla, porque si fallan todos los eslabones o en una parte cada eslabón, al final se convierte en un fracaso y es imposible, es insostenible. Pero no lo utilicemos como excusa, porque lo que tenemos que buscar es qué les falta, qué falla, porque nos detectamos que es que fallan muchas cosas. Y es súper importante tener en cuenta que este fracaso pues lleva a unas consecuencias para las niñas y los niños irreversibles. Tenemos que intentar, o sea, tener claro que es un aula hueco, intentar que avancen, que sea un aula hueca adecuada para que los niños puedan llegar a no necesitar ese apoyo, que puedan acceder a las aulas ordinarias y, y no, como en muchos casos se ve claro, que la falta de medios hace que empeoren el comportamiento y que muchos centros deriven a centros específicos de educación especial. Y eso eso es un fracaso, ¿no? Porque tenemos muchos niños que pueden desarrollar perfectamente sus habilidades y están en aulas y en su enseñanza, y no, en muchos casos, ojo, que no son todos los casos así, pero en una gran mayoría, están fracasando el centro, está fracasando los docentes y, lo más importante, los niños están perdiendo la oportunidad en esos años tan importantes de desarrollar sus habilidades, de que les conozcan, porque es un beneficio en la comunidad, en los niños y las niñas, enorme. El ver qué necesidades, conocer a estos niños, qué necesidades tienen, cómo pueden interactuar con ellos. Es muy interesante que funcione, ¿no? Como sociedad y en un futuro para todos. Bueno, es eso, que me he ido un poco, disculpa. Pero está muy bien todo lo que has explicado, que bueno, supongo que lo ideal es que puedan acceder niños y niñas con discapacidad a los colegios ordinarios y no tener que estar en colegios específicos y bueno, al fin y al cabo no poder estar con el resto de niños y niñas, que seguro que es muy beneficioso. Y bueno, me habías hablado antes de hacer la entrevista sobre las jornadas inclusivas que estáis defendiendo. ¿Me podrías explicar un poco en qué consisten? Pues las jornadas inclusivas, a ver, yo las veo más productivas a veces que las reuniones que tenemos bueno, a lo largo de mi trayectoria, de verdad, he observado que son más, que en los centros educativos, con las niñas y los niños, son más productivas que jornadas o reuniones o conferencias con políticos o directivas de centros educativos incluso. O sea, en realidad los niños y las niñas a veces dan lección a los padres y a las madres, y a docentes también, a la sociedad, sobre diversidad funcional. Son nuestros futuros políticos, profesores, y quien aplicará después las normas en un futuro.
Yo he quedado más contento con estas jornadas en las que hablamos del lenguaje inclusivo, realizamos juegos adaptados para que se pongan en el lugar con sillas de ruedas, pues a la pata coja, carreras, y ayudarlos a que normalicen la discapacidad o la diversidad funcional. Pues que entiendan que no se contagia, que no, pobres, que no dan la autoestima, que hay que entenderlos y ver cómo ese cambio de mirada, ¿no? Hay que entenderlos y cómo podemos pueden interactuar con ellos. Y si en algún momento tienen necesidad de apoyarlos y no sabemos cómo, pues simplemente preguntar, ¿no? Preguntar cómo podemos jugar, cómo puedo ayudarte, qué te pasa, ¿no? Es tan simple como eso. También explicamos el manejo de sillas de ruedas, cómo poder ayudar a una persona ante tantas barreras arquitectónicas que tenemos fuera en todas partes, ante los escalones, en las rampas, explicar las dificultades que viven en nuestro colectivo, las barreras. Hablamos también de nuestros mayores, ¿no? Hacemos jornadas intergeneracionales con mayores. Han venido gente mayor a contarnos también cómo era la vida antes, ¿no? Cómo eran los trabajos, para que valoren también lo que tenemos y compartan pues un tiempo. También damos la importancia, y es súper productivo, la verdad es que es asombroso como niños piden permiso para abrazar, están con la boca abierta escuchando, recitando poesías a gente mayor, en fin. Explicamos pues las limitaciones que tienen cuando ya las personas mayores pues desarrollan alguna, por razón de edad, alguna demencia o tienen esas limitaciones, esa necesidad de apoyo. Que los entiendan, que se pongan en su lugar, el valor importante que tienen nuestros mayores y que disfrutemos de ellos mientras que lo tenemos y tal, que después se van y ya no los tenemos presentes. En fin, al respeto, ¿no? Al respeto, a tener respeto y a que normalicen la diversidad funcional, mayormente. Vale, y bueno, con esto llegamos a la última pregunta que quería hacerte, y es que, ¿qué es lo que pueden hacer nuestros oyentes para ayudar a la inclusión? Pues a ver, necesitamos pues como iba diciendo, ese cambio de mirada, ¿no? Desde nuestra plataforma pues nos faltan manos para realizar proyectos. Ya te digo, ahora estamos en un proyecto de estudio, ¿no? Viendo que falla en el sistema, ¿no? Para proponer mejoras, para poner soluciones. Siempre nos faltan manos. Pedimos, claro, que se sumen a nuestra causa, y el único objetivo es el bienestar de las personas, el que funcione el sistema. Damos cómo pues se pueden hacerse voluntarios, porque hacemos jornadas, toda propuesta que contribuya a ayudar a mejorar es bueno, viene fenomenal. Después de estar, pues tenemos socias y socios. La aportación económica es necesaria, soportar los gastos de vehículo adaptado, de asesoramiento, desplazamiento, reuniones, seguros, asesoría, bueno, en fin, cuesta hacerte socias. Quiero agradecer también a las socias y socios que tenemos, las personas que lo hacen posible, que se implican en que esto funcione y que seamos, pues eso, funcione y que tengamos una sociedad más sabia, ¿no? Que la gente entienda qué es la diversidad funcional, qué es la discapacidad. Sí, pues eso, dejaremos un correo, un contacto de Emilio y bueno, ya con eso llegamos al final de este tercer episodio de la tercera temporada. Y bueno, Emilio, te dejo el micrófono para despedir el episodio. Bueno, pues lo dicho, no me queda mucho más que decir. Te agradezco, Marc, como te he dicho en un principio, este gran altavoz. Espero que dentro de muchas más poder hablar de muchos otros temas complejos, el que hay que ya os digo, cambiar la mirada y esclarecer qué es el problema. Y en fin, estamos abiertos a todas las personas que puedan ayudar, que aquí estamos. Al igual que ayudarlas, dar información y en fin, iremos haciendo
problemas específicos, o sea, programas, si te parece bien, específicos en el que hablemos de ciertos recursos, no sé, nos centremos más en un problema. Y estamos a vuestra disposición, a tu disposición. Vale. Sí, bueno, pues audiencia, estad atentos para cuando publiquemos estos episodios y bueno, hasta el próximo episodio. Adiós. Si te ha gustado el podcast, puedes compartirlo y seguirnos en Instagram, TikTok y Facebook. Nos vemos la semana que viene.